Buenas noches, amigos. Vamos a seguir con nuestro curso de Historia de México con sus 62 transformaciones. En esta ocasión vamos a ver la lección 62. ¿Va a decir ya tan pronto? No. Y vamos a la lección número 12, la transformación número 12. Pero debido a la importancia de entender lo que está pasando en México en estos años, estamos en el año 2025, es importante ver en la historia de México cuál es esta etapa, la 62 transformación con López Obrador. No es cuarta transformación, porque ha habido 62 transformaciones. Reducirlo a 4 transformaciones sería negar la historia de México, no saber de historia de México y actuar en forma tendenciosa y mentirosa y ideológica, no histórica. Bueno, se llama 62 transformación con Obrador. Y quiero mencionar que México ha tenido 62 transformaciones. Si te gusta este video, dale un clic en suscribirte para que continuemos con nuestro curso de Historia de México. Para hablar de esta 62 transformación en la lección 62, porque trato de que el número de lección corresponda a la transformación de México, me adelanto. Vamos a la lección 12, seguiría la 13, 14, muchísimas. Pero es muy importante que ahorita veamos la 62 transformación, que es Historia de México. Transformación con Obrador. ¿En qué consiste? Fue del año 2018 al momento actual. Al momento actual, o sea, 2025. Vamos a empezar el tema. Esto, para empezar, hay que ver un poco el antecedente. Voy a tratar de hacerlo brevemente. El antecedente es López Obrador. A él le debemos la 62ª transformación. López Obrador es un político mexicano que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. De el año 2000 al 2005 o 6. Ese era su periodo. Antes de que fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, Obrador perteneció al PRI, al FDN, al PRD y actualmente a Morena. López Obrador perteneció al PRI, al FDN, Fondo Democrático Nacional, al PRD y actualmente a Morena. La historia de Obrador es muy polémica porque se sabe que su nombre de nacimiento no es Andrés Manuel, sino es Manuel Andrés. O sea, por lo tanto es Manuel Andrés López Obrador. O sea, su sigla de nacimiento es MALO, no es AMLO. No es AMLO. Él se lo cambió para que no dijeran
y malo hizo esto, y malo hizo aquello, no. Manuel Andrés López Obrador es su nombre de nacimiento y él se lo dice que es AMLO. A lo mejor ya se lo cambió, seguramente ya se lo cambió en el registro civil. Ese es el nombre de nacimiento. También se sabe que, pues que mató a su hermano. Mató a su hermano cuando él estaba en la pubertad. En la pubertad. Obrador es originario de Tabasco, municipio de Macuspana, pueblo de Tepetitán, pues país México. País México. Él es de Tabasco, es tabasqueño. Entonces él estudió ciencias políticas, licenciatura en ciencias políticas en la UNAM. Estudió ciencias políticas en la UNAM y desde que salió apenas de la UNAM, entró al PRI en Tabasco. En el PRI quiso ser el candidato a la gubernatura de Tabasco, no lo consiguió, le ganó uno que se llamaba Salvador Neme. Argumentó fraude, escribió un libro sobre eso. Por lo tanto, después se cambió a otro partido que era el FDN, liderado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y después el FDN cambió su nombre al PRD, Partido de la Revolución Democrática. En el Partido de la Revolución Democrática llegó a ser el presidente del partido. Presidente del PRD. Y así fue como después logró ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se sabe por fuentes fidedignas que López Obrador no tenía el requisito de 5 años de ciudadanía y residencia en la Ciudad de México. Por lo tanto, no podía ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Inclusive Pablo Gómez, del mismo PRD, pues estuvo en contra de él. Finalmente, con fraude, con corrupción, logró ser el candidato y obtuvo más votos que Santiago Krill y se convirtió en jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él en la universidad, él tenía una tendencia izquierdista, socialista. Se sabe que era mal estudiante. Era mal estudiante. Mal estudiante. Que tardó 14 años en terminar. 14 años en terminar su carrera. Que su promedio fue inferior al 8. Y dicen que hay pruebas de que plagió su tesis. Que plagió su tesis. Luego él entró a trabajar, antes de ser político, entró a trabajar trabajó en 2 instancias. Y en una trabajó en 2 instancias. Pero en una de ellas
cobraba sin trabajar. Entonces aquí ya había corrupción, porque cobraba sin trabajar en uno de los dos trabajos que tenía, porque plagió su tesis, fue mal estudiante, unos dicen que ni siquiera iba a la escuela. Vean, en su vida personal, pues no lo vamos a mencionar. Entonces, en el PRI no pudo ser candidato, en el FDN. Cuando se pasó al FDN, compitió por el FDN para gobernador de Tabasco y perdió con el PRI. Entonces perdió con el PRI y por segunda vez argumentó fraude. Argumentó fraude electoral, y era la segunda vez que argumentaba fraude electoral. Cuando en el PRI no pudo ser el candidato, argumentó fraude. Cuando estaba en el FDN, compitió contra el PRI, perdió y argumentó su segundo fraude. Pero aquí no solamente argumentó fraude, que mandó quemar pozos petroleros. Porque en Tabasco hay muchos pozos petroleros. Mandó no pagar impuestos en municipios de Tabasco como Macuspana, Centla, Centro y otros. Creó muchos conflictos, argumentó fraude, inclusive fue hasta la Ciudad de México. En ese tiempo el presidente era, ahorita no recuerdo, y ya llevaba dos conflictos que creaba. Bueno, ya siendo presidente del PRD, bueno, eso va para acá, pasamos para acá, siendo presidente del PRD, logró ser jefe de la Ciudad de México, pero como jefe de la Ciudad de México, de gobierno de la Ciudad de México, fue el peor. De los 32 estados de México, porque hay una cosa, la Ciudad de México no es un estado, es una jefatura de gobierno, pero como llegó a otro rango, se consideran que eran 32 estados, y de los 32 estados, el gobierno de López Obrador fue primer lugar en desempleo, lo dijo uno de su gabinete, fue primer lugar en corrupción, tuvo manifestaciones en contra, fue primer lugar en delincuencia, que hasta tuvo una manifestación en contra, multitudinaria, y se burló de la manifestación, dice, ahí andan con su marchita en favor de la paz. Se sabe que fue el peor en crecimiento económico, fue el único estado de los 32 que estuvo por debajo del cero. Todos estuvieron del cero para arriba y él estuvo por debajo del cero. El único de los 32 estados fue ejemplo de opacidad, o sea, de no, que las cosas no fueran claras. Era nepotista, ahuyentó a la empresa privada, muchas empresas se fueron y vivió en eterno conflicto. O sea, fue el peor en el manejo de la delincuencia, en crecimiento económico, en ataque a la corrupción, en claridad fue el más opaco. Y hubo una cosa muy importante, endeudó brutalmente a la Ciudad de México. Brutalmente, o sea, le dejó una deuda espantosa a la Ciudad de México. Queda para pagarse a 20 años. Y el que lo suplió cuando dejó de ser jefe de gobierno para aspirar
a la presidencia, no recuerdo su nombre, sí tuvo que, ahí se me fue la idea. Entonces dejó una deuda tremenda, tremenda. Entonces fue el peor jefe de gobierno hacia México, pero lo que siempre tuvo López Obrador es que estableció algunos procedimientos, pues eran propios de él. Él creó una conferencia matutina diaria, bueno, de lunes a viernes, diario salía en una conferencia matutina que le permitía hablar y decir que él todo lo hacía bien. Él usaba esa conferencia como un uso excesivo y abusivo de la comunicación para decir que todo lo hacía bien y para decir que los demás todo lo hacían mal. Ahí se vio que era una persona terriblemente conflictiva. Terriblemente conflictiva. López Obrador. Pero también creó otros mecanismos que era ¿cómo le llaman? Encuestas, ¿cómo le llaman? Consultas ciudadanas. Consultas ciudadanas. Por votación. Entonces la conferencia matutina diaria y las consultas ciudadanas por votación le permitían a él tener mucha popularidad, porque diario salían las noticias. Y cuando hacía consultas por votación, decía que era una democracia participativa. Esto le llamó democracia participativa. Pero ahí había un truco, había una trampa. Él hacía las consultas ciudadanas solamente cuando sabía que la gente iba a votar a favor de lo que él quería. Y no las hacía cuando sabía que la gente votaría en contra de lo que él proponía. Entonces no era una consulta ciudadana realmente, era una forma de afianzarse en sus ideas tramposamente, ¿sí? O sea, es si, digamos que él dijera, vamos a subir el precio de esto. ¿Ustedes creen que iba a ser una consulta para preguntarle a la gente si subían el precio de algo? Pues no lo hacía. Hacía otras. Y otro mecanismo que él estableció, que inició, fue las pensiones a adultos mayores. En Ciudad de México. Estableció las pensiones a adultos mayores en la Ciudad de México, que claro, no era una idea de él. Esas pensiones a adultos mayores se inventó en Uruguay en 1919. O sea, casi 100 años después, en 1919, casi 100 años después, fue cuando Obrador la puso en la Ciudad de México, que le dio mucha popularidad, porque ayudaba a las personas de la tercera edad, que nadie está en contra de eso, es una medida excelente, algo que se le reconoce, pero el que la puso en todo el país no fue López Obrador. López Obrador la puso en la Ciudad de México. El que la puso en todo el país fue Vicente Fox Quesada, el presidente que era del partido del PAN. Vicente Fox Quesada
del Partido Acción Nacional del PAN, que era el presidente de México, y López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México nada más, Vicente Fox puso esa pensión a adultos mayores. O sea, el que la puso en todo el país fue el PAN, Vicente Fox. Claro, para llegar a ponerla, pues con Obrador comentaba y tal vez en cierto momento dijo que no convenía o que no era X. Bueno, es parte de un diálogo, de un análisis de una situación. No quiere decir que fue enemigo de la pensión, no, él fue a favor de la pensión a adultos mayores, porque él la puso en todo el país, pero se llamaba 72 y más, 70 y más, se la daba a personas de 70 años y más, y aunque no se la daba en todo el país, pero no a todos los de 70 y más, pero sí a muchos. Entonces el que puso la pensión a adultos mayores en el país fue Vicente Fox del PAN, pero Obrador sacó mucha ventaja política hablando de que él daba esa pensión y que él daba esa pensión. Y Vicente Fox, como no tenía un afán competitivo ni rivalizador, simplemente la puso y no se promocionaba con eso. En cambio López Obrador la usaba y la usaba y la usaba, y como era ya muy conflictivo, la usaba para decir: a mí, yo soy mejor que tú. Y desde que López Obrador llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, empezó a atacar a la presidencia, a Vicente Fox. Recuerdo que como ya apenas se iban como 3 meses de que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, y empezó a criticar el costo de los vagones del metro. O sea, ya empezaba a atacar a Vicente Fox y al gobierno del PAN. ¿Por qué? Primero, porque es un hombre conflictivo. Segundo, porque es rivalizador, quiere decir yo soy mejor, acomodé el lugar. Tercero, porque hace un abuso del poder. Y cuarto, porque ya aspiraba a la presidencia. Ya su meta era ser presidente de México. Entonces, ya desde ahí empezaba un conflicto serio entre López Obrador y el gobierno, la presidencia de México. Esto fue, ahora, a sus consultas ciudadanas por votación no asistían ni el 8%, asistía a sus consultas ciudadanas que hacía López Obrador, asistían en un promedio del 2%. Claro, ese 2% que asistía eran partidarios de Obrador. Y por lo tanto, el resultado en esas consultas ciudadanas que hacía López Obrador, salía que más del 80% dijeran que estaban a favor de la propuesta de Obrador, pero era el 2%. ¿Qué quiere decir? Que del 100%, nada más el 2% asistía. Lo que quiere decir que el 98% no asistía. ¿Qué quiere decir? Que estas consultas ciudadanas no estaban avalando lo que decía Obrador, pero como de este 2% que asistía, la gran mayoría decían que estaban a favor de lo que él decía que eran democráticas. No, yo pienso que ahí se demostraba que no estaban de acuerdo con él por no asistir, pero él tomaba en cuenta el dato de los pocos que votaban, lo que opinaban, que estaban a favor de él, porque eran puros seguidores de él. Uno que otro que no era seguidor de él, por eso no era del 100%, pero entonces esas no eran válidas. Entonces no era una consulta ciudadana, no era una democracia participativa, era una maña política para decir que el pueblo estaba a favor de él. Entonces cuando él empezó con su conferencia matutina, empezó a engañar a la gente. Cuando da pensiones a adultos mayores, le dio gran popularidad, porque es una buena idea, pero no la puso él en todo el país, ni la inventó él. Y cuando hacía sus consultas ciudadanas por votación, donde
no participaba casi nadie, pero los pocos que participaban estaban a favor de él. Él ya armó todo su entramado para decir, aumentar su popularidad. Y con esto de la votación, con esto de que los que votaban en sus consultas ciudadanas, que era más del 70%, a favor de él, que era más del 70%, pero de votación no existía ni el 2% en promedio, él daba ese dato y con ese dato se manejaba. Entonces en el mundo algunos llegaron a opinar que era el segundo mejor alcalde de ciudad, porque se basaba en ese porcentaje de votación que tenía, que aprobaban sus medidas, que era el 80%, pero no tomaban en cuenta que era de los que asistían, que nada más era el 2%, el 98% no asistía, por lo tanto no solamente estaban a favor de él, sino que estaban en contra. No lo pondrían como el segundo mejor, sino como el de los peores del mundo. Pero él siempre tuvo mucha habilidad para manipular y engañar a la gente y a la opinión pública, e inclusive enviar esa información a varias partes del mundo para que lo consideraran el mejor. Espero estarme explicando. Estoy dando datos de lo que sucedía. Todos estos datos son datos reales de lo que pasó. Yo aquí no estoy dando datos falsos. Todo esto es cierto, así como lo estoy diciendo. Algunas cosas es difícil de comprobar, de que él va a decir que no es malo, que es AMLO, él va a decir que no mató a su hermano, dice que es un accidente, pero hay muchas pruebas de que sí lo mató. Él va a decir que no fue mal estudiante, que no obtuvo menos del 8. ¿Por qué? Porque muy fácilmente un político de su fuerza puede hacer que se cambien los datos y las actas escolares y todo para que tenga otro dato. Y que plagió su tesis. Hay muchas pruebas de eso. Hay otro dato. Él dice que ha escrito muchos libros, pero vamos a poner acá, vamos a continuar con algo de él. Él dice que escribió muchos libros, pero él dijo que no los escribía él, que se los escribían, él los firmaba. De sus varios libros que escribió uno que otro, sí, pero todos los que dice que no, porque la mayoría se los escribieron. Y empezando porque plagió su tesis. ¿Cómo la plagió? Tal vez no completamente, pero muchas partes de varias tesis las copió textualmente y las plasmó en su tesis. Eso es un plagio parcial, que es un plagio, porque casi todo lo que dice lo sacó de otros textualmente. Bueno, eso lo pone a López Obrador como un hombre corrupto, pero López Obrador, además de corrupto, era una persona que violaba la ley. O sea, López Obrador es un delincuente que siempre ha violado la ley. Y vamos a ver un caso concreto. Hubo un caso muy concreto que es el desafuero. El desafuero a Obrador. ¿Qué fue el desafuero a Obrador? Obrador dice que lo desafueraron porque fue un complot contra de él para sacarlo de la contienda a la presidencia de México. Pero no fue así. No fue ningún complot. Se debió a que López Obrador entró en conflicto con un ciudadano que era el dueño de un predio en la Ciudad de México que se llamaba El Encino. En ese predio Obrador empezó a construir una carretera que pasaba por su predio. Por lo tanto, el dueño del predio entró en conflicto con él. Se fueron a conflicto, a pleito legal, y le ganó el ciudadano al Obrador, al gobierno de la Ciudad de México, y el juez primero le dijo que no podía seguir construyendo en el predio del Encino. Bueno, Obrador, como no quiere perder nunca,
se fueron a un juez de mayor rango. Y nuevamente el otro juez de mayor rango volvió a darle la razón al ciudadano particular del predio El Encino. Por lo tanto, el segundo juez de más rango le dijo a Obrador que no podía seguir construyendo la calle, la carretera, en medio del predio El Encino. Ahí había un problema jurídico, no era político, porque el ciudadano tenía derecho a que sobre su terreno no le construyeran la Ciudad de México Obrador. Entonces, López Obrador desconoció ese dictamen y durante un año 4 veces fue notificado por el juez de que no podía construir en el predio El Encino. 4 veces, con fechas. Tengo las fechas. ¿Qué fecha recibió la notificación? Y desconoció la orden judicial. 4 veces. A la cuarta vez que desconoció la orden judicial, eso se llama violación a la ley, se llama delito, un delincuente. El juez solicitó un proceso para desaforarlo. ¿Qué es esto? Para poderlo juzgar penalmente por violar la ley. Eso fue turnado a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados se llevó el proceso del posible desafuero. Y ahí se hizo una... Claro, Fox estuvo enterado. Y si Fox, tal vez a gusto, porque Obrador siempre lo había atacado, lo había insultado, siempre habido pleito, pues a lo mejor le daba gusto que tuviera el problema Obrador, si es que le daba gusto. Eso no quiere decir que él haya sido Vicente Fox el que lo desaforó, no fue él. Fue la ley, fue un juez, pero ni siquiera fue el juez. Él mandó a la Cámara de Diputados el proceso de análisis para el posible desafuero de todos los diputados que iban a votar, y se formó una comisión de 4 diputados, 2 del PRD de su partido, 1 del PRI y 1 del PAN. Esos 4 diputados investigaron si realmente había desacatado la orden judicial de ya no seguir construyendo en el predio del Encino. Y 3 de ellos, el PAN, PRI y 1 del PRD, dijeron que sí había desacatado la orden judicial 4 veces. Y lo constataron porque seguían las máquinas ahí, seguía aumentando la luz de tierra, seguían ahí los policías que estaban protegiendo la construcción de la carretera. Y con eso, el dictamen del grupo de investigación, si se había violado la ley, Obrador dijo que sí violó la ley. Lo sometieron al pleno de la votación de los diputados y la mayoría de diputados, en una gran mayoría, dictaminaron que sí había violado la ley, o sea, como un delincuente. Y López Obrador fue desaforado. Pero López Obrador, con su astucia que tenía, generó un conflicto para hacerse víctima. Víctima de que el PAN y el gobierno estaba contra él. No, el que estaba contra él era el ciudadano dueño del predio del Encino. Y los diputados, el Congreso lo desaforó. No fue Vicente Fox, fue los diputados. Entre ellos algunos inclusive del PRD, como el que dijo que sí había violado la ley. Pero fue tal la habilidad que manejó Obrador para quedar bien. Hizo movilizaciones y habló mucho de eso. Y la gente que no se enteró del caso, hasta la fecha, dijeron que fue un abuso, que fue una mentira, que lo quisieron sacar a la mala del poder falso. Fue una violación a la ley. Fue un proceso jurídico, no político. ¿Qué pasó cuando ya estaba desaforado? Fue de alguna forma dictaminado como culpable, de alguna forma.
En pocas palabras, ya era un delincuente oficial. Pero, ¿qué hicieron los diputados del PAN? Para evitar que López Obrador se hiciera pasar como un mártir del pueblo, un mártir de la sociedad, como le iba a dar más puntos, dijeron, pagaron la multa para que Obrador saliera de la, no sé si cárcel o de la situación, y entonces fue para evitar que se hiciera el mártir, para no crear más problemas, porque ya tenía muchos seguidores, el PRD tenía ya muchos seguidores, como con las conferencias matutinas, diciendo que todos eran malos y él era bueno, con sus consultas amañadas, con su pensión a viejitos, que es buena. Con todo eso, Obrador ya tenía mucha popularidad y Fox dijo, bueno, ya habían hecho toda la investigación, un juez que se llamaba Macedo de la Concha, que había demostrado la violación a la ley de López Obrador. Cuando lo liberan, Fox, como presidente, tenía una facultad de decir, dejen el caso en paz. Dejó el caso. Inclusive, Macedo de la Concha dice, ¿cómo si realmente violó la ley? Dijo Fox, déjenlo. Ya, olvídese. Y de ahí Obrador, en lugar de agradecerlo, lo tomó como que realmente, o sea, aprovechó. O sea, Fox fue noble con él no lo desaforó, pero él dijo, bueno, quítenle eso. Y lo dejó participar. Bueno, no, él no. Pudo participar en el proceso electoral para la presidencia en el 2006. Y compitió contra Felipe Calderón. Al competir contra Felipe Calderón, había una cosa, Obrador, vamos a llamarle AMLO, que no era AMLO, era malo, empezó con un 42% de intención de voto contra Felipe Calderón Hinojosa con un 18%. Ah, caray, era muy bajo porque Felipe Calderón pues no era jefe de gobierno, no era gobernador, era un diputado y luego fue el presidente del PAN y no era conocido. Inclusive Felipe Calderón compitió contra Santiago Krill por la presidencia de México, por la candidatura a la presidencia de México. Yo en ese tiempo era panista, no soy panista desde hace más de 10 años, ni tengo simpatía a favor del PAN, simplemente soy un ciudadano, pero sí fui del PAN y yo vi cómo fue completamente democrático el proceso interno en el PAN para elegir al candidato, porque el PAN siempre ha sido el partido más legal, más correcto, más transparente, el mejor en todo. Entonces, el PAN, en la votación yo voté inclusive por Santiago Krill Miranda, pero el que ganó la candidatura fue Felipe Calderón Hinojosa, por un margen pequeño, pero ganó y fue una cosa totalmente legal al interior del partido. En cambio, López Obrador, en todos sus partidos, en los partidos, nunca ha habido elecciones democráticas al interior de su partido, siempre él se ha impuesto a la mala, la verdad. Bueno, como empezaron así, pero eso fue en noviembre del 2005, Felipe Calderón hizo una excelente campaña. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón dijo todo lo mal que había sido el gobierno de López Obrador como jefe de gobierno con datos oficiales. Y Obrador hizo una mala campaña porque no se presentaba a los debates, a uno no se presentó, porque cuando quisieron presentar pruebas de que el PRD quiso presentar pruebas de que Felipe Calderón había cometido fraudes y no sé tanto, los del PRD de Obrador llevaron supuestamente las pruebas como en 10 cajas grandototas para impresionar al pueblo. ¿Y qué pasó? Que eran cajas vacías.
no tenía nada. Entonces se descubrió eso, y se descubrió que Obrador en todo fue el peor, ya les dije, en endeudada a la Ciudad de México, fue represor de trabajadores, aumentó la corrupción, aumentó la delincuencia, aumentó la pobreza, cayó la inversión privada, aumentó el ambulantaje al 400%. Hubo nepotismo, hubo opacidad, aumentó el desempleo enormemente, fue el peor. Pero con sus mañas de la pensión a viejitos, con sus consultas ciudadanas que fueron una farsa, con sus mañaneras, pues, y su discurso muy astuto, muy inteligente, logró engañar a la gente. Y cuando se hizo pasar como mártir porque lo desaforaron, le dio mucha popularidad. Entonces por eso empezó Obrador con un 43%, pero Felipe Calderón no. En esa campaña Felipe Calderón usó muy buenas técnicas en spots, usó a personajes públicos muy famosos, grandes deportistas, artistas, dijo cosas muy bien, y en los debates pues le ganó a Obrador. Obrador se veía que no tenía razón. Bueno, a lo largo del proceso electoral, de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en esos 7 meses, ¿qué pasó? Que Felipe Calderón empezó a subir. Estaba así, Calderón empezó a subir. Obviamente empezó a bajar Obrador. Yo como panista participé en foros de trabajo para la presidencia, y yo participaba en un foro y fui viendo cómo iba subiendo Calderón y iba bajando Obrador. Se supo cómo iba pasando todo. Fue una lucha muy intensa que hizo el PAN, porque competir con esas diferencias era muy grande, pero fue una campaña excelente de Felipe Calderón. Y había encuestadoras que son las actuales también, pero en aquel tiempo curiosamente no eran tan farsantes como las que hubo en este 2024 y en este sexenio de Obrador, en esta 62ª transformación. Recuerdo que una semana antes, semana y media antes de la votación para la presidencia, ya había, me acuerdo de 6 encuestadoras, creo que eran 6 encuestadoras o 5, me acuerdo de 6 encuestadoras, 5 ya ponían a Calderón un poquitito arriba, o sea, entre 0.5 y 1% arriba de porcentaje sobre Obrador, y nada más había una que lo ponía empatado, y tal vez un poquito arriba a Obrador era Mitofsky, encuestadora Mitofsky, que yo siempre vi que era obradorista. Bueno, pero las otras 5 ya ponían arribita a Calderón, así un poco arriba. No miento, o sea, no tengo por qué mentir, o sea, estoy hablando de historia de México, no estoy hablando de política, estoy hablando de historia de México, lo que pasó históricamente. Inclusive López Obrador, creyendo que iba a ganar, porque había iniciado con una popularidad muy alta, pero estaba negando lo que había pasado en el proceso, dijo, creo que semana y media antes, dijo, el que gane la presidencia por primera vez va a ser un proceso sin corrupción, un proceso legal, porque siempre habló de corrupción de todos, es el más corrupto Obrador, pero él siempre habló eso. Dijo que el que ganara iba a ser legal. ¿Y qué pasó? Que el que ganó fue Felipe Calderón. Por muy poco. La votación le ganó por menos de 1 punto porcentual. Fue, no recuerdo, 33.84 de Felipe Calderón contra 33.26, algo así, o 36.82, algo así. Era menos de 1 punto porcentual, que equivalía como a 270,000 votos, más o menos. O sea que Felipe Calderón le ganó como por 270,000 votos a Obrador, que son pocos,
porque no llegaba al 1% de los votantes. Entonces, y después de la votación, hubo un periódico que hizo una encuesta nacional preguntando si consideraban que Calderón había ganado limpiamente, sin corrupción, sin trampa. Y la gran mayoría, pero con mucho, dijo que sí había ganado Felipe Calderón. Muy pocos decían, como el 14%, que no había ganado Felipe Calderón, que había ganado Obrador. Y el otro 80 y tantos que sí había ganado Calderón. Inclusive muchos perredistas de Obrador aceptaron que había ganado Felipe Calderón. Y cuando... Pero Obrador empezó a argumentar fraude, y era la tercera vez que argumentaba fraude, las 2 veces en Tabasco y esta vez en la competencia por la presidencia. La tercera vez que argumentaba fraude. Y empezó a hablar de algunas cosas que las usaba como fraude. No hubo ningún fraude. Fue claramente que ganó Felipe Calderón. Porque fue subiendo y las encuestadoras... ¿Y cómo se dio? ¿Saben lo que fue? No hubo fraude. Porque hay varias formas en datos. La primera es las encuestas de salida de ¿cómo le llaman? De encuestadoras. Y en esas encuestas de salida daban la ventaja a Felipe Calderón, por un poco. Había las de el PREP, el conteos rápidos, también quedaba arriba Calderón. Luego el PREP, que también quedaba arriba Calderón. Y en el conteo distrital, el oficial, que tarda 3 días, quedó arriba Calderón. Por poco, ya les dije. Las encuestadoras de periódicos, bueno, encuestadoras, ponían arriba a Calderón. Las encuestas de salida, los conteos rápidos, el PREP y el conteo distrital, todos decían que había ganado Felipe Calderón. Todos. Y no había pruebas. ¿Cuáles eran las pruebas que decía Obrador? Una de ellas, que como Carlos Ugalde, el presidente del IFE en aquel tiempo, como había dicho que a las 6, 8 de la noche, que no era suficientemente confiable decir que había ganado alguien, porque estaba muy cerrada la votación, efectivamente. Se me hace una medida excelente. ¿Para qué dar un dato que estaba tan cerrada que podía cambiar? Porque seguían llegando resultados. Entonces, no dijo nada. Esa era la prueba de Obrador. Otra, en una casilla creo que en Salamanca, Guanajuato, creo que ahí, se vio a un funcionario de casilla echando boletas en la de presidente. Ahí está la prueba de fraude, porque lo grabaron los perredistas que estaban ahí. Y se aclaró que lo que pasó es que hay ciudadanos que votan y hay varias urnas, y algunos echan la boleta equivocada, la que va para presidente la echan en la de Cámara de Senadores o de Diputados o de Gobernador X. Entonces encuentran que están mal y las regresan. Fue la gran prueba de fraude, no era ninguna prueba de fraude porque se demostró que así fue. O que cuando empiezan a enviar los datos, que empiezan a llegar los datos, el día de que se inició el conteo ya del PREP, empezaron a llegar los datos, y primero llegaron los del centro de la República, donde Obrador tenía mayoría, y ya iba un poquito arriba, pero conforme fue pasando el tiempo empezó a cambiar, porque empezaron a llegar los datos de los estados del norte, los más alejados, y fueron cambiando. Yo recuerdo que en el conteo distrital, yo como panista, que ahorita ya no soy panista hace muchos años, ni siquiera soy de simpatizante panista, no tengo partido, yo vi cómo fue el conteo, cómo fue el registro de datos, que fue toda la noche, fueron llegando y en la televisión televisaron todo, como a las
cómo Obrador, Felipe Calderón se fue acercando, se empataron, y a una hora determinada de la noche, como en la madrugada, como a las 3, 4 de la mañana, Felipe Calderón rebasó a López Obrador, y ya lo siguió rebasando, y ya quedaron casi muy empatados. Fue una cosa oficial, no fue trampa. Obrador pues presentó muchas pruebas y dijo que la iglesia, que la empresa, que todos se metieron y que era un fraude. No hubo ningún fraude. Inclusive en las pruebas que presentó el PRD, las que presentó el PAN, se encontró que donde hubo más violaciones a la ley fue el PRD. La iglesia no se metió, inclusive hubo un sacerdote que estaba hablando a favor del PRD de Obrador, y ahí está la prueba de que más bien ahí era a favor de Obrador. Entonces no hubo ningún fraude. No hubo ningún fraude. Luego viene ya el dictamen oficial donde se junta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en el Tribunal Electoral los ministros analizan todo. Fue una sesión que se televisó, yo la vi, y estuvieron argumentando todo. Y la decisión unánime de los, creo que eran 7 ministros, o 5, no importa, dijeron que el que ganó fue Felipe Calderón. Todos, que ganó Felipe Calderón, después de analizar las pruebas, porque Obrador solicitaba que se recontaran todos los votos, pero el Tribunal Electoral mandó recontar en las casillas en las que hubo alguna irregularidad. ¿Qué quiere decir? Que decía en las actas, decía que había tenido, por ejemplo, 83 votos Obrador, y por ejemplo, y en la papeleta que se ponía fuera de la casilla decía 84, ahí había una irregularidad. Esas irregularidades eran las que se recontaron. Más de 11.500 casillas se recontaron, y siguió ganando Felipe Calderón. Entonces no hubo ningún fraude, pero Obrador hizo unas manifestaciones y bloqueó Reforma 2 meses, creó muchos conflictos, porque no sabe perder. Creó muchos conflictos López Obrador, porque no aceptó el triunfo que tuvo Calderón, que sí le ganó. ¿Y qué fue lo que, cuando dio el dictamen el Tribunal Electoral, qué fue lo que dijo Obrador? Que los del tribunal, los ministros, recibieron cañonazos de dinero para cometer fraude. Está ofendiendo a los ministros, que en aquellos tiempos realmente eran ministros, eran del Tribunal Electoral, eran legales. No eran perfectos, pero eran legales, era correcto todo. No se diga ahora que Obrador fue presidente, eran puros corruptos obradoristas. Bueno, en aquel tiempo el Tribunal Electoral dictaminó que el que ganó fue Felipe Calderón. Las encuestas, los ciudadanos, el dictamen, los ministros, todo. ¿Qué hizo López Obrador? ¿Qué hizo López Obrador? Bueno, lo voy a poner aquí. Finalmente Felipe Calderón Hinojosa obtuvo 33.x y AMLO 33. No recuerdo si es 33 o 36. Puedo verlo, pero ahorita no me interesa eso. Y que ganó Calderón. Aunque el proceso fue así, pero eso pasó finalmente. Obrador, como un delincuente, se autonombró, presidente legítimo de México. Se autonombró
AMLO, presidente legítimo de México, como un delincuente. Eso sí, si había violado la ley siempre en el desafuero, ahora la estaba violando más en el 2006. Y creó conflictos, argumentó fraude, se autonombró presidente. Desde ahí, creó su movimiento de regeneración nacional. Pero todavía no formaba ese partido, pero se autonombró presidente de México, violando la ley como un dictador, como un delincuente, como un hombre nefasto, negativo. Pero ¿qué fue? Ya para concluir esta primera parte de esta lección 62, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo López Obrador? Siempre se mostró terriblemente conflictivo, delincuente, represor, y fue el peor en todos los índices de gobierno de los 32 estados. Están las gráficas, están las gráficas de esto. ¿Y por qué conflictivo? Conflictivo ofensivo. Tan ofensivo que a Vicente Fox le dijo chachalaca, a Carlos Salinas el innombrable, a Felipe Calderón boraulas, después a Anaya le decía canallín, a los ricos le decía fifís, ñoños, a todos le decía matraqueros, vendepatrias, sopilotes, machuchones, puras ofensas. Era un hombre que toda su vida ofendió a todos, que creó conflictos desde que era adolescente, que asesinó a su hermano, que era corrupto en el trabajo, que era pésimo estudiante, que era corrupto plagiando su tesis, que no escribió los libros, que en su vida personal, porque es pública, se sabe, no es pública, pero se sabe, que estaba casado con una, andaba con otra, luego estando ya de presidente en el 2018 de en adelante, embarazó a una mujer joven, que dice esa mujer joven, que es hijo de Obrador. Bueno, de lo peor. Fue de lo peor López Obrador. El hombre más conflictivo, el más conflictivo en la historia de México. Bueno, sé que no les gustó esta lección, primera parte de la lección 62, porque a los obradoristas pues son seguidores de Obrador y no aceptan los hechos, pero esto que dije, todo esto es real y es comprobable. En la segunda parte voy a hablar de lo que pasó después de que en las elecciones del 2012, donde volvió a perder, ahora con Peña Nieto, cómo llegó a la presidencia y cómo fue la presidencia de López Obrador. Por eso, la 62 transformación de Obrador, yo le nombro, porque todas las transformaciones tienen un nombre, yo le llamo, bueno, lo digo después. Esos son datos oficiales. Lo de desafueros que dije son datos oficiales. Tengo las fechas de la notificación que desobedeció Obrador. Tengo todas las votaciones estado por estado en la elección del 2006, donde perdió López Obrador. Y si en las casillas había representantes de todos los partidos, Obrador está desconociendo a los funcionarios de casilla, con ciudadanos, a todos, son 12. Está desconociendo
a los representantes de partidos, de su mismo partido PRD, está desconociendo a los observadores internacionales, está desconociendo a los jueces, está desconociendo las encuestas oficiales y las encuestas privadas, está desconociendo todo, porque no le importa mentir y engañar, porque su problema es querer ganar violando la ley y a la mala, como todo lo que ha logrado López Obrador. Muchas gracias.